Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Pareciera que el ser humano no escucha los latigazos que dando, ya sea el universo, o sea Dios, frente a las situaciones de terremotos, sismos, incendios, inundaciones, problemas en todas partes, la ecología y el ambiente destruyendo las selvas, la biodiversidad. Y sin embargo las guerras siguen inclementemente, ya más de 4 años la guerra entre Rusia y Ucrania, y siguen los ataques, los muertos, la destrucción. Por eso referimos hoy que al menos una decena de personas muertas y 8 heridos resultaron en un ataque ruso a la región ucraniana de Kharkov. En el noreste del país informó el gobierno de Kiev, quien prometió responder igualmente a los rusos. Esta situación de golpe y respuesta es insostenible, primero porque atenta a los pueblos y a la vida civilizada entre rusos y ucranianos, ambos ortodoxos de la Iglesia Ortodoxa cristiana, y además en el parte de Europa Oriental deben convivir. Vivieron mucho tiempo juntos y ahora las guerras los dividen. Es parte de ese conflicto que tenemos y donde precisamente no aprendemos los seres humanos, sino que seguimos en la violencia y en la guerra, y así perjudicando a toda la sociedad mundial, porque incide el tema ruso-ucraniano en la economía mundial, sobre todo en Europa, con los hidrocarburos y con el gas y el petróleo. Ya veamos. Un bombardeo ruso en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania, dejó al menos una decena de muertos. Según el gobernador regional, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque con cohetes en Pechenigi, a unos 40 kilómetros de la frontera. Agregó que 8 personas resultaron heridas y que fueron dañadas varias viviendas y tiendas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró en redes sociales que el ataque alcanzó una intersección muy transitada, un sitio con una oficina de correos y comercios rodeado solo por edificios residenciales. Además de prometer represalias tras el bombardeo, el mandatario pidió a sus socios complementar la respuesta con sus propias acciones para presionar a Rusia y apoyar a Ucrania. La región de Kharkov, donde Moscú ocupa algunas partes, ha sido blanco habitual de bombardeos rusos desde el inicio de la invasión en 2022. Y es precisamente el otro conflicto que acaece a nivel internacional y que preocupa al mundo, es el de Estados Unidos e Irán, y también las implicaciones de Israel con Palestina y naturalmente con el Líbano. Una situación que es insostenible porque la humanidad está sufriendo esta consecuencia de los conflictos más allá de lo que decíamos, catástrofes naturales o tecnológicas. Y por eso vemos que el estrecho de Hormuz va a permanecer cerrado hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo firmado el pasado mes de junio, durante la negociación entre Irán, precisamente el embajador Mohamed Bar Akwaf, y también las autoridades de Estados Unidos. Esta situación en el Medio Oriente además divide a Irán y Arabia Saudita, a las monarquías del Golfo, que son sunitas, y a las chiitas, como es Irán, pero Estados Unidos aprovecha esa división para tener mayor control sobre los recursos de hidrocarburos y sobre todo para el comercio internacional, que está siendo perjudicado por el cierre del estrecho de Hormuz, que es una vía fundamental y que debiera estar al servicio de la paz, como es la teoría y el derecho dentro de las relaciones internacionales. Irán reiteró sus condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz. El principal negociador de la República Islámica dijo el martes que la estratégica vía marítima permanecerá bloqueada hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo firmado en junio. Específicamente el levantamiento del bloqueo naval, la descongelación de los activos, el levantamiento del embargo petrolero, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, así como las demás cláusulas del texto. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Teherán mantiene el control del estrecho, una vía marítima vital para la energía mundial, y exige a los buques solicitar permiso de paso y pagar tarifas por servicios de tránsito, una medida a la que se oponen Estados Unidos y otros países de la región. Irán y Omán, en la otra orilla del estrecho, llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación a través de esa vía. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con bombardear Omán si este se interpone en un acuerdo con Irán sobre Hormuz. A su vez aseguró que no hay conversaciones en curso con Teherán ni tampoco están previstas, a la vez que insistió en que el bloqueo de los puertos iraníes está vigente y que el estrecho de Hormuz está abierto y en operaciones luego de que las minas en las aguas fueran retiradas o detonadas. Trump publicó además un mapa que mostraba el estrecho de Hormuz como nuevo territorio estadounidense, reiterando así su amenaza de reclamar la soberanía sobre esta vía. Precisamente no es solamente el tema de Irán contra Arabia Saudita por razones religiosas o culturales.
o de Estados Unidos contra Irán por razones políticas y geopolíticas, o de Israel contra Palestina y contra el Líbano, sino que es la comunidad mundial la que está implicada en este conflicto del Medio Oriente, con consecuencias para las tres grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, pero también para la Unión Europea y naturalmente para los componentes fundamentales o las potencias regionales como son Irán y Arabia Saudita y los aliados de Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y también Qatar, que son estados donde el petróleo es fundamental. Y el petróleo se ha convertido ahora en lo que la Odisea se convirtió para los troyanos al raptar a la bella Helena. Este caso es el petróleo, que Estados Unidos lo quieren los chinos, lo quieren los rusos y también los europeos. Y es motivo de la discordia. Por eso el editorial de hoy lo hacemos en una reflexión más profunda sobre esta situación del Medio Oriente y las implicaciones para los actores mundiales y los actores regionales. Y posteriormente las entrevistas de siempre en el campo del derecho, la ciencia, la cultura y el arte y las relaciones internacionales. El petróleo y el gas son los principales recursos económicos del Medio Oriente. Por eso el control es vital para las potencias globales, tanto Estados Unidos, China, Rusia y algunos países de la Unión Europea, y para los productores regionales como Arabia Saudita e Irán. La competencia por el acceso, producción y exportación de los hidrocarburos en ese Medio Oriente genera tensiones y alianzas, guerras y conflictos. El bloqueo del estrecho de Hormuz por Irán ha desestabilizado el comercio internacional, especialmente el de los hidrocarburos, afectando la economía global y provocando respuestas militares y diplomáticas. Estados Unidos e Israel buscan mantener su liderazgo y seguridad energética en todo el Medio Oriente, enfrentándose a Irán para evitar que controle rutas claves de exportación de petróleo y desarrolle capacidades nucleares. Las monarquías del Golfo, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, son aliados estratégicos de Estados Unidos y poseen grandes reservas de petróleo, pero han restringido el uso ofensivo de sus bases para evitar represalias de Irán contra sus estructuras petroleras, como ocurrió con los ataques de Aramco en 2019 y en Abu Dhabi en el 2022. China, que es el principal comprador de petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, también tiene su interés en asegurar el flujo estable del petróleo a través del estrecho de Hormuz y ha mediado acuerdos de normalización como entre Arabia Saudita e Irán en el 2023. Para proteger sus intereses energéticos, Moscú trata de mantener con las monarquías del Golfo, especialmente con los que son miembros de la OPEP, para controlar los precios de los hidrocarburos, desafiando la presión de Estados Unidos, y mantiene su tradicional alianza militar con Irán. Las instalaciones petroleras y las rutas de exportación, como son el estrecho de Hormuz, el canal de Suez y el estrecho de Bab al-Mandeb, son objetivos en el presente conflicto. Su vulnerabilidad incrementa el riesgo de escalada militar y afecta los precios internacionales del petróleo. En el caso de Hormuz, su cierre puede paralizar el suministro global del petróleo, lo que genera volatilidad en los mercados y presiona para incrementar la actividad militar, como estamos viendo en los últimos días. El petróleo árabe y iraní es el eje central de la crisis geopolítica en el Medio Oriente, ya que determina alianzas, conflictos y estrategias de las potencias regionales y globales. El impacto económico del presente conflicto en el Medio Oriente se constata en los daños sufridos por Irán, que supera los 300.000 millones de dólares, lo que obliga al país a enfrentar una costosa reconstrucción similar a la que vio después de los 8 años de guerra con Irak en los años contra Saddam Hussein de los 80. La infraestructura crítica, como las instalaciones petroleras, puertos y ciudades, han sido blanco de ataques, amenazas e incrementando los costos de reparación y protección. Por su parte, Arabia Saudita también ha recibido ataques de su infraestructura petrolera de Aramco y generando pérdidas inmensas en sus capacidades de producción. El bloqueo del estrecho de Hormuz por Irán ha desestabilizado y sigue desestabilizando el comercio internacional. La amenaza de cierre de rutas estratégicas puede paralizar el suministro global del petróleo, lo que genera incertidumbre y presión sobre los mercados internacionales. Es el caso de China, principal comprador de petróleo de la región. Depende en gran parte de la fluidez de tránsito por el estrecho de Hormuz para su seguridad energética. Cualquier escalada bélica que ponga en riesgo la navegación afecta directamente a la economía de China y por extensión a las economías de todo el lejano oriente. Es importante en la región como Turquía contiene una política de equilibrio entre sus intereses nacionales, su relación con la OTAN y su papel regional, evitando una confrontación directa con Irán o una alineación con Estados Unidos e Israel. Los países de América Latina deberíamos mantener una neutralidad activa y diplomacia multilateral, evitando alinearnos automáticamente con alguna de las potencias en conflicto, ya sea con Estados Unidos, Irán, Israel, China o Rusia. Es recomendable promover el diálogo y la negociación
como vías para la resolución del conflicto.